El ambiente en la cocina de MasterChef Celebrity había estado cargado de una energía peculiar durante los últimos días, una mezcla de tensión competitiva y un vacío palpable. La ausencia de Luis Ferollo se había convertido en un elemento más en el set, un fantasma que rondaba entre las ollas y los cuchillos de sierra. Sus compañeros, mientras se enfundaban sus delantales y recibían los retos de los temidos chefs, no podían evitar lanzar miradas furtivas hacia el espacio que antes ocupaba el carismático actor. El misterio se alimentaba con cada hora que pasaba sin una explicación oficial contundente. ¿Dónde estaba Luis Fer? Las especulaciones, como un caldo a fuego lento, comenzaron a burbujear primero en los pasillos del plató y luego, de manera imparable, en las redes sociales y los medios de comunicación. Unos murmuraban que quizás, presionado por la intensidad de la competencia, había decidido abandonar discretamente. Otros, más dados al drama, sugerían un conflicto tras cámaras, un enfrentamiento con la producción o con alguno de sus rivales que había culminado con su salida forzada. Los más preocupados, aquellos que habían creado lazos genuinos con él, temían por algo más serio, algo relacionado con su bienestar. La incertidumbre era el ingrediente principal en cada episodio, y los televidentes, ávidos de respuestas, devoraban cada imagen en busca de una pista. Finalmente, la niebla de dudas comenzó a disiparse. La verdad, como suele pasar, era más simple y a la vez más contundente que cualquier teoría conspirativa, la salud había sido la responsable. Luis Ferollos había sido víctima de un virus brutal, un invasor silencioso que no distinguía entre famosos o anónimos y que había hecho de las suyas en el elenco del reality. La noticia de su incapacidad médica trajo una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque se descartaban escenarios más siniestros y preocupación por el estado del actor. Los detalles que empezaron a filtrarse pintaban un cuadro complejo. No se trataba de un simple resfriado, había sido una afección fuerte que lo había dejado fuera de combate. Imposibilitado para pararse frente a los fogones en las condiciones de estrés extremo que exige MasterChef Celebrity. La producción, ante todo, priorizó su recuperación, aunque eso significara alterar el ritmo del juego. Lo que en un principio pareció la ausencia aislada de un participante, pronto se reveló como un pequeño brote. Como en un efecto dominó, la misma ola viral que había derribado a Luis Fer alcanzó a otros compañeros. La locutora Valentina Taguado, el actor Raúl Ocampo y la misma presentadora Claudia Bahamón también tuvieron que ausentarse en distintos momentos, confirmando que se trataba de un asunto colectivo y no de una situación individual. Fue la propia Claudia Bahamón, con la franqueza que la caracteriza, quien se encargó de poner los puntos sobre las íes desde sus redes sociales. En un intento por calmar las aguas y detener la marea de especulaciones dañinas, aclaró la situación de manera contundente. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. Luis Fer estuvo muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina, explicó. Sus palabras fueron un balde de agua fría para muchos. La frase Luis Fer estuvo muy mal resonó con fuerza, generando una ola de apoyo y empatía hacia el actor. De pronto, las críticas por su ausencia se transformaron en mensajes de ánimo. La revelación de que Raúl Ocampo había sufrido un accidente en la cocina añadió otro matiz a la situación, recordándoles a todos los riesgos inherentes a este tipo de competencias. La cocina, ese espacio de creatividad y pasión, también podía ser un terreno peligroso. Con el panorama despejado, la gran pregunta que quedaba flotando en el aire era, ¿cuándo volvería Luis Ferollos a MasterChef Celebrity? La respuesta llegó cargada de anticipación dramática. El regreso estaba programado para el viernes, 26 de septiembre, en el horario estelar de las 8 de la noche por la pantalla del canal RCN. Pero este no sería un regreso cualquiera. No se trataría de una reincorporación sencilla, con abrazos de bienvenida y un reintegro inmediato a la dinámica habitual. Las reglas de MasterChef Celebrity son claras e implacables, y la ausencia, aunque justificada por motivos de fuerza mayor, tiene sus consecuencias dentro del juego. Luis Fer regresaría, efectivamente, pero lo haría con el delantal negro, un símbolo de desventaja que significaría que tendría que defender su lugar en la competencia de manera inmediata. Este detalle no pasó desapercibido entre sus compañeros, y fue la chispa que encendió un nuevo debate dentro de la cocina. La noticia de su retorno generó reacciones encontradas, un microcosmos de lo que sería la recepción del público. Algunos participantes, aquellos quizás más enfocados en la parte estratégica y competitiva del programa, no ocultaron su descontento.
Para ellos, que Luis Fer, tras faltar a retos cruciales, pudiera regresar y continuar en la competencia, aunque fuera con delantal negro, no parecía justo. Argumentaban que ellos habían soportado la presión día a día, habían superado cada desafío sin tregua, mientras que él había tenido un respiro, forzado, pero al fin y al cabo un descanso de la tensión constante. Sentían que se rompía una lógica de equidad en el juego. Por otro lado, estaban aquellos que, por encima de la competencia, valoraban la dimensión humana. Extrañaban la presencia de Luis Fer, su energía, su particular forma de enfrentar los retos culinarios, e incluso sus momentos de tensión dramática que también alimentaban la narrativa del programa. Para este grupo, su regreso era una excelente noticia, una señal de que la familia de MasterChef Celebrity volvía a estar completa. Esta división de opiniones prometía fuegos artificiales en el estudio, creando un escenario perfecto para la televisión. El propio Luis Fer Hoyos, consciente de la polvareda que su ausencia y su posterior regreso habían generado, no se mostró para nada intimidado. Frente a las cámaras, con esa actitud desafiante y segura que a veces lo caracteriza, dejó clara su postura ante las posibles críticas: lo que piensen me tiene sin cuidado. No tengo que darle explicaciones a nadie. Esta declaración, contundente y directa, era un mensaje tanto para sus compañeros como para la audiencia. Era la reafirmación de que venía a competir, a recuperar el tiempo perdido y a enfocarse en su objetivo, sin permitir que el ruido externo lo afectara. Esa frase se convertiría, sin duda, en un sonido repetido una y otra vez en los avances promocionales del programa. En el teaser que se difundió para anunciar su retorno, se podían apreciar escenas cargadas de simbolismo. Luis Fer aparecía ingresando de nuevo a la cocina, con una sonrisa que podía interpretarse como nerviosismo o como confianza. Saludaba a todos, pero la atmósfera no era precisamente cálida. Era tensa, eléctrica. Fue el chef Nicolás de Zuviría quien, con su aguda capacidad para leer las situaciones, puso el dedo en la llaga al señalar, con una metáfora bíblica, que aquel momento estaría lleno de abrazos de Judas. La frase era elocuente, muchos lo recibirían con una sonrisa y un abrazo, pero por detrás habría desconfianza, resentimiento o incluso la intención de actuar en su contra. Era la confirmación de que el regreso de Luis Fer no sería un camino de rosas, sino más bien un campo minado de relaciones fracturadas y nuevas alianzas. La cocina, ese espacio donde se libran batallas personales y culinarias, se preparaba para un capítulo definitorio. Con la reincorporación de Luis Fer Hoyos, Valentina Taguado y Claudia Bahamón, el grupo volvía a su formación completa, pero nada era igual. Las dinámicas habían cambiado durante su ausencia. Nuevas amistades se habían forjado, rivalidades se habían intensificado y la jerarquía culinaria había experimentado shifts importantes. La reentrada de Luis Fer, en particular, era el elemento disruptivo que podía volver a mezclar las cartas. Una vez que diera inicio el primer reto posterior a su regreso, todos los ojos estarían puestos en él. ¿Habría perdido el ritmo? ¿El virus le habría mermado su capacidad física y mental para soportar las largas horas y la presión? ¿O, por el contrario, vendría con una nueva determinación, renovado y más hambriento que nunca por demostrar su valía? El comediante Pichongo, siempre ocurrente, expresó en cámara la curiosidad que muchos sentían: estaba ansioso por ver la preparación de Luis Fer luego de tantas semanas desconectado de la cocina. Era la pregunta del millón: ¿la pausa lo había oxidado o lo había convertido en un ingrediente más picante y determinado? El episodio del 26 de septiembre se perfilaba, por lo tanto, como uno de los más cruciales de la temporada. No solo marcaría el regreso de una figura central, sino que pondría a prueba la esencia misma de la competencia, la resiliencia. Más allá de las habilidades culinarias, MasterChef Celebrity premia la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y Luis Fer Hoyos enfrentaba la adversidad en múltiples frentes: su propia condición física post-enfermedad, la desventaja inicial del delantal negro y la fría recepción de una parte de sus compañeros. Su desempeño en esa primera prueba sería analizado al milímetro. Cada corte de cuchillo, cada condimento, cada plato presentado sería un mensaje. Un mensaje de que estaba allí para quedarse, de que su enfermedad había sido un obstáculo, no el final del camino. Los chefs juzgarían con lupa, comparando su trabajo actual con el de antes de su ausencia. Sus compañeros competirían con la sombra de la duda sobre la legitimidad de su permanencia, lo que podría llevarlos a ser más implacables que nunca. Y el público, desde casa, sería testigo de un momento de pura televisión, donde la drama humana se mezcla con el arte culinario.
El regreso de Luis Fer Hoyos a MasterChef Celebrity no era simplemente la reaparición de un concursante, era el inicio de una nueva fase en la competencia, una fase donde las lealtades se pondrían a prueba. Las estrategias se redefinirían y la lucha por el codiciado título se recrudecería. La cocina más grande del mundo se alistaba para recibir a uno de sus protagonistas más controversiales y carismáticos, y con su llegada, se garantizaba que las llamas del reality arderían con más fuerza que nunca. La expectativa generada en torno a este episodio es un claro ejemplo de cómo la televisión moderna puede construir narrativas complejas a partir de eventos inesperados. La enfermedad de Luis Fer, un hecho desafortunado en la vida real, se transformó en un eje narrativo clave para el programa, añadiendo capas de profundidad a la historia de cada participante. Puso sobre la mesa temas como la empatía versus la competencia despiadada, la equidad en las reglas del juego y la capacidad de superación personal. Además, la transparencia de Claudia Bahamón al explicar la situación fue un acierto, ya que logró reconducir la conversación pública de la especulación dañina a la preocupación genuina, humanizando a las figuras públicas involucradas. Este incidente también sirvió como un recordatorio de los sacrificios y riesgos que asumen los famosos al participar en este tipo de formatos. No es solo una competencia culinaria, es un desafío físico y mental extremo que puede pasar factura incluso a las personas más fuertes. La presión constante, las largas jornadas de grabación y el estrés de ser juzgado en público son un caldo de cultivo perfecto para que cualquier virus encuentre un sistema inmunológico debilitado. La ausencia de Luis Fer y los demás, por tanto, no fue una simple anécdota, sino un reflejo de las demandas reales de este universo televisivo. Ahora, con el elenco completo nuevamente, la dinámica grupal enfrenta su propio reto de reintegración. ¿Podrán los participantes dejar de lado los recelos y aceptar que la enfermedad fue una circunstancia ajena al control de Luis Fer? ¿O la desconfianza sembrada por la ausencia se convertirá en un factor permanente que influya en las votaciones y las estrategias de equipo? La figura de Luis Fer Hoyos siempre ha polarizado, y este evento no hará más que acentuar esa polarización. Sus seguidores verán en su regreso una historia de valentía y determinación, mientras que sus detractores podrían argumentar que recibió un trato especial. Esta división de opiniones es, en última instancia, el alma de un reality show exitoso. Genera debate, engagement en redes sociales y mantiene a la audiencia enganchada, esperando el próximo capítulo para ver cómo se desarrolla el conflicto. El viaje de Luis Fer en MasterChef Celebrity ha tomado un giro inesperado, transformándose de una simple participación en una prueba de carácter. Su habilidad para navegar estas aguas turbulentas, tanto dentro de la cocina como fuera de ella, en la percepción pública, definirá su legado en el programa. Sea cual sea el resultado, una cosa es segura, su regreso este viernes, 26 de septiembre promete ser un punto de inflexión que nadie que siga la temporada se querrá perder. Las ollas están sobre el fuego, los cuchillos afilados y las emociones a flor de piel. MasterChef Celebrity se prepara para vivir una de sus noches más memorables, donde la cocina será el escenario de una batalla que va mucho más allá de los ingredientes y las recetas, una batalla por la redención, la aceptación y, sobre todo, por demostrar que el espíritu competitivo puede superar cualquier obstáculo, incluso un virus brutal. ¿Qué te pareció este análisis detallado del esperado regreso? La situación sin duda añade una capa fascinante a la temporada. ¿Tú de qué lado estás? ¿Crees que es justo que Luis Fer Hoyos regrese a la competencia a pesar de sus ausencias? ¿O consideras que las reglas deberían ser inflexibles sin importar las circunstancias? Nos encanta profundizar en estos temas contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con todo lo que ocurre en MasterChef Celebrity y otros realities de actualidad. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y déjanos un comentario contándonos tu opinión sobre este polémico regreso, nos interesa mucho saber qué piensas. Hasta la próxima.